Muy lejos, en un rincón oculto de nuestra galaxia, un pequeño agujero negro gira tan rápido que lanza chorros de materia casi a la velocidad de la luz. Esta noche el viaje entra en el corazón de GRS 1915 Splal-205, un laboratorio natural de gravedad extrema pensado para relajar la mente y dejar que el sueño llegue despacio. Si te gusta este tipo de documentales para dormir, no olvides dejar un like y suscribirte para más noches de ciencia tranquila. GRS 1915 Plus 105 es un microcuásar dentro de la Vía Láctea que dispara chorros de materia extremadamente caliente a casi la velocidad de la luz. Este sistema importa porque muestra en un solo punto del cielo cómo la materia responde cuando se acerca demasiado a un agujero negro en rotación rápida. Al final del viaje queda más claro cómo ese agujero negro se alimenta, se ilumina, lanza chorros y modifica silenciosamente el gas que lo rodea. Desde lejos aparece como una fuente que parpadea detrás de velos de polvo, pequeña en apariencia pero muy poderosa en energía. A escala galáctica ocupa un lugar discreto anclado en una región densa del disco, donde abundan nubes de gas, polvo y estrellas jóvenes. En esa zona la luz visible queda ahogada por el material interestelar, pero las longitudes de onda de radio infrarrojo y rayos X atraviesan mejor el polvo y revelan la actividad oculta. Microcuásar significa un sistema pequeño que imita a los cuásares gigantes que viven en los centros de galaxias lejanas. En lugar de un monstruo con millones de masas solares aquí, el agujero negro tiene un tamaño estelar y comparte su vida con una estrella compañera. La estrella orbita y poco a poco el agujero negro roba parte de su materia que cae formando un disco brillante a su alrededor. En ese disco, la fricción calienta el gas hasta temperaturas altísimas y lo hace brillar de manera intensa, sobre todo en rayos X. El sistema entero se comporta como una válvula de presión que abre y cierra el flujo de materia, a veces de manera suave y otras veces en estallidos rápidos. GRS 1915 Splal-205 se vuelve famoso porque sus cambios de brillo no siguen un patrón simple, sino una colección de ritmos y pulsaciones que se repiten con nombres propios en los catálogos de los astrónomos. Cada ciclo de brillo cuenta algo sobre la cantidad de gas que entra a la estructura del disco y la forma en que el agujero negro libera o retiene energía. En el fondo, GRS 1915 Plus 105 es un laboratorio cercano de gravedad extrema, un lugar donde las teorías se ponen a prueba en tiempo casi real. Aunque las cifras de energía son enormes, se trata de un sistema muy lejano que no representa peligro para la Tierra y puede contemplarse como un fenómeno seguro. Esta distancia permite observarlo con calma, como quien escucha desde otro cuarto un aparato complejo que hace ruidos regulares y de vez en cuando golpes inesperados. La variabilidad extrema del sistema sirve como pista de que algo en el disco no es estable, quizá ondas de presión, cambios en el campo magnético o acumulaciones de gas que de repente caen hacia adentro. En esencia, todo ese comportamiento variable muestra cómo la materia cede ante la gravedad, pero también se reorganiza para oponer resistencia y producir chorros. Los chorros de GRS 1915 Plus 105 salen disparados en direcciones opuestas, casi alineados con el eje de rotación del agujero negro. En radio se ven como estructuras que parecen crecer rápidamente, con un efecto de velocidad aparente superior a la de la luz, debido a la geometría y al movimiento casi relativista. Esa imagen llama la atención porque conecta directamente la región más íntima del sistema, con distancias mucho mayores, donde el gas interestelar recibe la energía de los chorros. El microcuásar se convierte así en un mediador entre la escala diminuta del horizonte de sucesos y la escala amplia del medio interestelar. Cada destello, cada aumento de brillo,
y cada silencio relativo proporciona un fragmento de información sobre ese vínculo. El entorno que lo rodea guarda la huella de episodios pasados con gas calentado, posibles cavidades y cambios en la distribución de materia. A medida que las observaciones se acumulan, los astrónomos encuentran patrones que se repiten en el tiempo y que recuerdan a otros sistemas, pero con la firma particular de GRS 1915+5. En esencia, este objeto muestra que un agujero negro estelar puede desempeñar un papel similar al de los núcleos activos de galaxias, pero en un escenario más manejable y cercano. Los modelos teóricos se ajustan una y otra vez para reproducir la secuencia de estados por la que el sistema va pasando. Algunas configuraciones del disco parecen favorecer la emisión fuerte en rayos X, otras canalizan más energía hacia los chorros y apagan momentáneamente la corona brillante. En ciertos momentos el sistema late como un corazón inestable, con pulsaciones que marcan el paso entre estados de alto y bajo flujo de materia. Cada transición abre preguntas sobre el equilibrio entre la gravedad, la presión del gas, los campos magnéticos y la radiación. Al mismo tiempo, la existencia de una estrella compañera recuerda el origen estelar de todo el conjunto y sitúa al microcuásar dentro del ciclo de vida de las estrellas masivas. La observación prolongada en distintas bandas del espectro convierte a GRS 1915+5 en un archivo vivo de cambios, así como en una referencia para interpretar otros sistemas menos extremos. En el futuro del recorrido narrativo, el foco se desplaza desde esta visión general hacia escalas cada vez más pequeñas, acercándose al medio interestelar inmediato al disco de acreción interno a la corona y finalmente al vecindario del horizonte. De este modo, el viaje parte de una simple fuente que parpadea en el cielo y avanza paso a paso hacia el límite donde la luz y la materia empiezan a perder la opción de regresar. En el fondo del universo, la materia no está repartida de forma uniforme, sino canalizada en una vasta red de filamentos que conectan cúmulos y galaxias, como si fueran nodos en una estructura silenciosa. Esa red cósmica importa porque decide por dónde viaja el gas, que tras un largo recorrido alimenta discos estrellas, y en lugares muy concretos agujeros negros como el de GRS 1915+5. La idea de que un objeto tan compacto dependa de flujos que empiezan a escalas enormes recorre esta parte del relato y enlaza la historia del microcuásar con el paisaje general del cosmos. Cada filamento se comporta como una carretera lenta de gas tenue, por la que las partículas se deslizan durante miles de millones de años, hasta caer en pozos de gravedad cada vez más profundos. A escalas muy grandes, la gravedad une regiones que al principio apenas se distinguen unas de otras y va acumulando materia en ciertos nodos donde las galaxias se forman y crecen. Dentro de esos nodos el gas no queda quieto, sino que fluye hacia los discos galácticos donde rota con calma relativa, guiado por el campo gravitatorio de la galaxia entera. La Vía Láctea es uno de estos nodos, asentada dentro de la red cósmica y conectada por corrientes de gas que siguen cayendo incluso en la época actual. El disco galáctico recibe este gas como una lluvia lenta y casi constante que mantiene en marcha el ciclo de formación estelar. En algunos brazos espirales el material se comprime, se enfría y forma nubes moleculares densas que más tarde engendran estrellas masivas y sistemas binarios inestables. GRS 1915+5 se puede ver como el resultado tardío de uno de esos procesos, una consecuencia natural de millones de años de acumulación y transformación dentro de la red. El viaje del gas desde un filamento tenue hasta el entorno del microcuásar pasa por varios escalones de gravedad. Primero la gran estructura atrae la materia hacia cúmulos y galaxias. Después el pozo de la galaxia la guía hacia el disco interno.
Más tarde la gravedad de una nube concreta la concentra aún más hasta formar estrellas donde la densidad y la presión se disparan. En uno de esos sistemas al final de la vida de una estrella muy masiva, la gravedad vence a las fuerzas que intentan sostenerla y produce un colapso que deja atrás un agujero negro estelar. Con el tiempo, la configuración orbital con una estrella compañera permite que la materia vuelva a fluir ahora en sentido inverso, desde la compañera hacia el agujero negro, completando un ciclo que empezó en un filamento distante. Esta continuidad entre escalas grandes y pequeñas ofrece una imagen tranquila del universo en la que nada está completamente aislado. Las corrientes de gas que alimentan galaxias también acaban de manera indirecta sosteniendo la actividad de objetos compactos que parecen muy extremos. GRS 1915 Piastutensing. Visto desde esta perspectiva, es un punto brillante en un río de materia mucho más amplio, no un caso completamente separado. Los grandes filamentos de la red cósmica se esconden a simple vista, pero su presencia se refleja en las velocidades de las galaxias y en la forma en que la materia se agrupa. En las regiones donde los filamentos se cruzan, los pozos de gravedad son más profundos y los discos galácticos pueden acumular más gas. A su vez, estos discos más ricos en combustible albergan más episodios de formación estelar intensa que aumentan la probabilidad de que nazcan estrellas masivas y sistemas binarios extremos. En este sentido, la existencia del microcuásar no es un accidente aislado, sino una expresión de cómo la red cósmica reparte y concentra el material. Cada vez que un telescopio observa un filamento o un flujo de gas que cae hacia una galaxia, está viendo el mismo proceso de fondo que tras muchas etapas alimenta sistemas como GRS 1915 5. En el contexto de la Vía Láctea, las regiones del disco donde la densidad de gas es alta actúan como ramas donde se sostienen ciclos repetidos de nacimiento y muerte estelar. El microcuásar se convierte entonces en una flor energética de vida corta, conectada a un entramado de raíces que se extiende a lo largo de millones de años luz. Esta conexión entre la red cósmica, el disco galáctico y el sistema binario introduce una sensación de continuidad que acompaña la narración. Al contemplar GRS 1915 5 como parte de una cadena continua de flujos de materia, la historia se percibe menos como una sucesión de eventos violentos y más como un proceso pausado que simplemente concentra la energía en ciertos puntos y la dispersa en otros. Mientras la narración avanza, el foco empieza a desplazarse desde las grandes escalas de la red y de los flujos hacia el pozo gravitatorio concreto de la Vía Láctea, donde las órbitas de estrellas y gas preparan el escenario para la región específica en la que el microcuásar gira y late. La Vía Láctea entera se apoya en un pozo gravitatorio que mantiene unidas miles de millones de estrellas nubes de gas y cúmulos dispersos en el halo. Ese pozo importa porque fija el escenario general donde se mueven todos los objetos, incluido el sistema binario extremo que alberga a GRS 1915 5. La galaxia no es una estructura rígida, sino un disco que gira con brazos espirales que parecen ondas dibujadas en un lago muy amplio. Cada estrella sigue una órbita alrededor del centro galáctico guiada por la combinación de toda la masa visible y de una materia invisible que actúa como un esqueleto silencioso. GRS 1915 5 ocupa un lugar en ese disco en rotación como una pequeña luz, montada sobre una plataforma giratoria que nunca se detiene. Las órbitas estelares no son perfectos círculos, pero tienden a dibujar caminos suaves alrededor del centro, manteniendo una distancia media que depende de la velocidad y del tirón gravitatorio global. En la zona donde vive el microcuásar, la atracción de la galaxia crea un valle estable, en el que las estrellas se deslizan de forma ordenada, aunque con ligeras oscilaciones arriba y abajo del plano del disco. Este valle
representa la base sobre la que se levantan pozos secundarios más pequeños y profundos, producidos por objetos compactos y cúmulos locales. El sistema binario de GRS 1915+105 se sitúa dentro de uno de estos pozos secundarios generado por la masa conjunta del agujero negro y su estrella compañera. La trayectoria del sistema alrededor del centro galáctico avanza mientras que en una escala mucho menor, la estrella orbita al agujero negro en un ciclo más rápido y estrecho. Esta doble jerarquía de movimientos construye una imagen calmada en la que todo se mueve pero casi nada se desordena por completo. La influencia del pozo galáctico mantiene al microcuásar atado a una franja concreta del disco, donde el gas interestelar es relativamente abundante. Esa abundancia de materia facilita que a lo largo del tiempo el sistema encuentre nubes corrientes de gas y pequeños restos que pueden convertirse en combustible indirecto para la actividad de acreción. El pozo general de la galaxia actúa como una cuenca que recoge los ríos de gas que descienden desde la red cósmica y los reparte por el disco. En ciertas regiones, como la que rodea a GRS 1915-5, la densidad de material y la presencia de estrellas masivas y jóvenes indican que el pozo local es lo bastante profundo como para sostener una vida estelar muy activa. La gravedad de la galaxia también marca la velocidad con la que el sistema binario cruza el medio interestelar. Esa velocidad influye en la forma en que los chorros y los vientos que salen de las proximidades del agujero negro interactúan con el gas circundante. Si el sistema se moviera muy rápido, los chorros dejarían una estela alargada como un rayo que se desplaza dentro de una nube difusa. Si se mueve de manera más moderada, la energía se distribuye en una zona más simétrica y puede inflar cavidades alrededor del microcuásar. En cualquier caso, la velocidad y la dirección de este movimiento están ligadas al pozo gravitatorio galáctico, que actúa como referencia silenciosa para todas las trayectorias. Al observar la galaxia desde fuera, el disco aparece como un remolino luminoso con líneas tenues de polvo que oscurecen algunas regiones. Dentro de ese remolino, GRS 1915+5 sería un punto minúsculo apenas perceptible en luz visible, pero muy vivo en rayos X y radio. El pozo gravitatorio central cautiva a las estrellas antiguas del bulbo, mientras el disco más externo alberga estrellas jóvenes y gas frío que prolongan el ciclo de formación estelar. El microcuásar se encuentra en una región donde ese equilibrio entre estrellas viejas y jóvenes gas frío y caliente crea un paisaje rico en transiciones. En ese paisaje, la existencia de un agujero negro en rotación rápida añade un pozo aún más afilado que actúa en una escala muchísimo más pequeña que el de la galaxia entera. La diferencia de tamaño entre ambos pozos resalta la idea de que la gravedad se organiza por capas desde lo muy grande hasta lo muy pequeño. El pozo galáctico mantiene el conjunto mientras los pozos locales deciden qué ocurre en cada sistema específico. Para la narración, esta estructura en capas permite avanzar desde una visión amplia de la Vía Láctea hacia regiones cada vez más concentradas. El público puede imaginar primero el giro de la galaxia como un gran remolino de luz visto desde arriba. Después puede acercarse mentalmente al brazo donde reside el sistema binario hasta que el pozo local domina la escena. A partir de ahí, la atención se desplaza desde la gravedad global de la galaxia hacia la gravedad más intensa y cercana al sistema que marca las órbitas íntimas de la estrella compañera y del material que forma el disco. Ese cambio de escala abre el camino para explorar en la siguiente etapa la región concreta del disco galáctico, donde el microcuásar parpadea y responde a la combinación de la gravedad local y el flujo de materia que lo alimenta. La región del disco de la Vía Láctea donde vive GRS 1915+5 es una franja densa,
llena de gas, polvo y estrellas que comparten una misma rotación tranquila alrededor del centro galáctico. Esta zona importa porque define el entorno inmediato que alimenta al sistema binario, marca cuánta materia puede acercarse y determina cómo se dibujan las sombras de polvo que lo ocultan a la vista en luz visible. En esta parte del disco, el plano galáctico aparece especialmente poblado con nubes oscuras que cruzan la línea de visión y filtran gran parte de la radiación. La imagen en óptico sería la de un fondo estelar amortiguado por velos que se superponen, mientras que en infrarrojo y radio se revela una actividad más intensa. El microcuásar se encuentra inmerso en una de esas regiones veladas, donde el polvo atenúa la luz de las estrellas, pero deja pasar mejor la energía en longitudes de onda más largas. Esto convierte la zona en un escenario en el que casi todo parece discreto y apagado para el ojo humano, pero muy vivo para los instrumentos que observan en otras bandas del espectro. La región del disco donde habita el sistema presenta una mezcla de estrellas jóvenes y viejas, junto con nubes de gas que aún pueden formar nuevos cúmulos. Este contraste indica que el lugar participa activamente en el ciclo de formación y destrucción estelar. Las estrellas masivas que nacen en estas nubes viven poco tiempo y terminan en explosiones o en colapsos, que dejan atrás objetos compactos como estrellas de neutrones y agujeros negros. GRS 1915-105 es uno de los herederos de ese proceso conectado a la historia de generaciones anteriores de estrellas que se formaron y murieron en el mismo vecindario. En esta franja del disco, la gravedad de la galaxia y la de las nubes locales se combinan para crear corredores por donde el gas se mueve y se concentra. A escalas algo mayores que el sistema binario, el medio interestelar muestra burbujas, cavidades y regiones ionizadas que señalan episodios pasados de energía liberada. Las explosiones de supernova y los vientos estelares han ido tallando el paisaje, dejando zonas más densas y zonas más raras. El sistema que contiene a GRS 1915-105 recorre este entorno mientras completa su órbita galáctica, cruzando gradualmente distintos parches de gas y polvo que modulan la transparencia del camino. La trayectoria del microcuásar no es un hilo aislado, sino una órbita que comparte con muchas otras estrellas que también se mueven en el disco. Esta multitud de trayectorias superpuestas da a la región un patrón de movimiento ordenado, donde cada objeto mantiene su órbita dentro de la estructura general. El sistema binario se desplaza con una velocidad que refleja la suma de fuerzas del pozo galáctico y las pequeñas perturbaciones de encuentros pasados. Mientras avanza el entorno de gas, responde a la energía que emite en el disco de acreción y los chorros abriendo cavidades o calentando capas del medio interestelar. A escala un poco mayor, la región del disco se extiende como una banda luminosa con zonas más claras y más oscuras, según la presencia de nubes frías o de regiones ionizadas. Algunas áreas aparecen silenciosas con gas frío que apenas emite. El sistema de GRS 1915-105 habita una parte donde estos contrastes coexisten, lo que sugiere que el entorno ha sufrido episodios de energía altos en el pasado y sigue recibiendo aportes de distintas fuentes. La importancia de esta región para el microcuásar se refleja en el suministro de materia. Una reserva de gas y polvo cercana combinada con la masa de la estrella compañera asegura que el agujero negro disponga de material para mantener su disco de acreción durante largos periodos. La actividad del sistema no surge en un vacío, sino incrustada en un entorno que puede proporcionar combustible y al mismo tiempo registrar las huellas de los estallidos energéticos. Esta doble función como fuente y como archivo convierte al vecindario del disco en parte esencial del relato. Desde un punto de vista observacional, la región del disco donde se encuentra GRC 1915-105 obliga a usar ventanas específicas del espectro,
La presencia de polvo denso impide una visión clara en luz visible, pero abre la oportunidad de estudiar cómo la radiación de alta energía atraviesa y modifica el material circundante. Los telescopios en rayos X detectan la emisión del disco caliente, mientras que los radiotelescopios registran la firma de los chorros que emergen del sistema. Juntos componen una imagen en la que el microcuásar aparece como un faro multibanda dentro de una franja oscurecida del cielo. Esta imagen trae consigo una comprensión suave, incluso en una parte del disco que parece tranquila. El equilibrio entre gas, polvo y estrellas puede albergar focos extremos de actividad. Al avanzar en el relato, el punto de vista se aproxima aún más, dejando atrás la escala de la región del disco, para centrarse en el medio interestelar directamente adyacente al sistema donde el gas y el polvo reaccionan de forma más directa a la presencia del agujero negro y a la energía que libera. La materia que rodea directamente a GRS 1915 Spllt forma un medio interestelar denso y cambiante, hecho de gas muy tenue, granos de polvo y restos de antiguas explosiones estelares. Este entorno importa porque actúa como colchón y como registro amortigua la energía que sale del microcuásar, y al mismo tiempo conserva su huella en forma de cavidades, ondas de choque y nubes calentadas. El medio interestelar es el gas y el polvo que llenan el espacio entre las estrellas. Aunque parece vacío, contiene suficiente material como para reaccionar de forma sensible, cuando recibe chorros de materia muy rápida o luz de alta energía. Alrededor de GRS 1915 a Salplinsosto 5, ese medio adopta texturas distintas, según la densidad, la temperatura y la historia de episodios pasados. Algunas zonas son más frías y densas, parecidas a nieblas suaves, donde el gas se mueve lentamente. Otras están parcialmente ionizadas, es decir, con átomos a los que se les han arrancado electrones por la radiación intensa. Esta mezcla crea un paisaje silencioso compuesto de nubes, cavidades y filamentos que apenas dejan ver su estructura en luz visible. La presencia del microcuásar introduce una fuente local de energía que altera ese paisaje de manera delicada pero constante. Cuando el disco de acreción entra en un estado de alta emisión, los rayos X calientan las capas de gas más cercanas y pueden ionizar regiones alrededor del sistema. El gas calentado se expande con suavidad y genera gradientes de presión que empujan lentamente el material hacia afuera. En una escala algo mayor, los chorros relativistas que salen de las proximidades del agujero negro atraviesan el medio como lanzas de plasma comprimido. Plasma es gas tan caliente que sus partículas se separan en iones y electrones libres. Estos chorros depositan energía en el gas que encuentran doblándolo, calentándolo y en ocasiones abriendo cavidades a lo largo de su trayectoria. La imagen mental es la de una corriente estrecha que atraviesa una nube fina, dejando tras de sí un canal más caliente y menos denso. Con el tiempo, varios episodios de actividad pueden crear estructuras alargadas o burbujas débiles, donde la densidad del gas disminuye y la temperatura aumenta. Aunque esas formas son sutiles, su existencia indica cómo un objeto muy pequeño en términos astronómicos influye sobre una región mucho mayor que su tamaño. El medio interestelar cercano funciona así como una pantalla velada, donde la energía del microcuásar se proyecta y se difumina. La interacción no es violenta a escala humana, sino gradual y distribuida en miles de años con cambios que se acumulan lentamente. En algunas direcciones, la densidad del gas frena los chorros haciendo que su avance sea más corto y su energía se disperse en un volumen más reducido. En otras, una densidad menor permite que los chorros se extiendan más lejos, marcando una diferencia en la forma de las estructuras. Esta sensibilidad a la densidad convierte al entorno en un elemento activo de la historia.
La forma en que el gas responde a la energía emitida condiciona a su vez la cantidad de material que puede volver hacia el sistema o permanecer en sus cercanías. En regiones algo más densas, parte del gas puede enfriarse de nuevo tras ser calentado y comprimido. Ese enfriamiento favorece la aparición de pequeñas condensaciones que con el paso del tiempo se integran en nubes más grandes. De ese modo, la energía que sale del microcuásar no solo dispersa, sino que también puede reorganizar el material que lo rodea. En las observaciones, el medio interestelar cercano aparece como un entramado complejo de emisión difusa, líneas espectrales y absorciones cada una asociada a un tipo de gas y a un rango de temperaturas. Para la narración basta imaginar una región de espacio donde la oscuridad aparente oculta movimientos lentos y silenciosos. Allí cada estallido de energía en GRS 1915-5 deja un leve cambio en la densidad o en la ionización del gas. La suma de todos esos cambios es lo que con el tiempo construye la huella del microcuásar en su entorno. Esa huella, aunque tenue, ayuda a entender cómo un sistema compacto altera el equilibrio del medio interestelar que lo rodea. Ver el entorno como un colchón y un registro a la vez aporta una sensación de continuidad. Nada se pierde del todo, la energía se transforma, el gas se mueve, las cavidades se abren y se rellenan, y el paisaje se ajusta lentamente a cada episodio. A medida que la mirada se va estrechando, la atención se desplaza desde este medio interestelar extendido hacia estructuras aún más cercanas al agujero negro. El siguiente paso lleva la historia desde el gas difuso, que llena el vecindario, hasta el material que ya está en proceso de caer, alinearse y girar en un disco de acreción, donde la densidad, la temperatura y la velocidad crecen de forma continua. El entorno cercano de GRS 1915-5 está saturado de polvo y gas, un velo complejo que decide qué parte de su actividad llega realmente a los telescopios. Esta mezcla importa porque convierte al sistema en un laboratorio natural sobre cómo la luz y la materia interactúan en distintas longitudes de onda. El polvo interestelar son diminutas partículas sólidas, mezclas de carbono, silicatos y hielos que flotan entre las estrellas formando nubes translúcidas o casi opacas. El gas es mayoritariamente hidrógeno y helio muy diluidos, acompañado de trazas de elementos más pesados que han pasado por generaciones anteriores de estrellas. En la región del disco galáctico donde vive el microcuásar polvo y gas, se combinan para bloquear buena parte de la luz visible. A esa escala, el sistema binario queda escondido detrás de cortinas naturales que apagan las estrellas de fondo y dejan un paisaje aparentemente más oscuro. Sin embargo, esas mismas cortinas son parcialmente transparentes a otras bandas del espectro, como el infrarrojo, la radio y los rayos X. Infrarrojo significa luz con longitud de onda mayor que la visible emitida con frecuencia por gas tibio y polvo calentado suavemente. En esta banda, el polvo ya no actúa como una pared tan rígida, sino como una neblina que deja pasar más fotones. Eso permite trazar la estructura de las nubes y localizar estrellas en formación, así como la estrella compañera del sistema cuando sus variaciones se hacen notar. La radio, por su parte, detecta longitudes de onda mucho más largas, producidas por electrones que se mueven en espirales alrededor de líneas de campo magnético. Esta emisión, llamada sincrotrón, es una firma típica de los chorros relativistas que salen de las cercanías del agujero negro. En radio, el polvo casi no absorbe, de manera que los chorros pueden seguirse incluso cuando atraviesan regiones muy cargadas. Los rayos X muestran el extremo opuesto del espectro con fotones de energía muy alta que proceden del gas supercaliente del disco interno y de la corona cercana al agujero negro. Estos fotones atraviesan parte del gas, pero son absorbidos de manera eficiente por columnas densas de materia.
Esa absorción deja huecos y bandas en el espectro que informan sobre cuánto material se encuentra en la línea de visión. La combinación de estas ventanas crea una imagen en capas del microcuásar. En visible, el fondo empobrecido por el polvo apenas delata su presencia. En infrarrojo aparece más estructura con estrellas y nubes que emergen desde detrás del velo. En rayos X, el sistema se revela como una fuente intensa que parpadea y cambia de estado. En radio, los chorros dibujan trazos alargados que se extienden desde el núcleo compacto hacia el medio interestelar. Cada banda lleva información distinta sobre el mismo entorno de polvo y gas. Cuando el sistema entra en un estado de alto brillo, el gas del disco interno emite ráfagas de rayos X que calientan el material cercano. El polvo absorbe parte de esa luz y la reemite en infrarrojo como si almacenara temporalmente la energía y la devolviera suavizada. Esta transformación convierte al polvo en un intermediario silencioso entre el disco caliente y el espacio más frío. Al mismo tiempo, los chorros que escapan a velocidades cercanas a la de la luz producen emisión en radio al interactuar con campos magnéticos y con el gas que encuentran. Allí donde el gas es más denso, la estructura del chorro cambia, se ensancha o se rompe en nudos más brillantes. Estas formas permiten reconstruir la densidad y la distribución del material circundante, incluso cuando ese material no se ve directamente. La importancia del polvo y del gas como filtros se hace evidente al comparar estados distintos del sistema. En algunos, la absorción aparece más fuerte y sugiere que columnas densas de materia se han interpuesto entre el observador y el disco. En otros, la señal cambia y deja ver que el camino se ha despejado parcialmente o que la geometría del flujo ha variado. Esa variación produce una secuencia lenta de cortinas que se mueven, se engrosan y se adelgazan frente al foco central. Para la narración, esta región de polvo y gas actúa como una sala de proyección donde la luz de GRS 1915+5 se filtra, se tiñe y se difunde. El sistema nunca se ve igual en todas las bandas, y esa diferencia es precisamente lo que permite entender mejor su estructura. Cada ventana de observación es una forma de tocar la misma realidad con un guante distinto. El polvo protege, atenúa y redirige la energía. El gas responde calentándose, ionizándose o emitiendo su propia luz. En conjunto generan un entorno que, pese a su aparente quietud, registra con fidelidad los cambios del microcuásar. Al avanzar la mirada se centra cada vez más en el material que logra franquear estas cortinas y llegar a las órbitas interiores. Desde el gas difuso del medio local y las nubes de polvo que lo envuelven la atención, se desliza hacia el disco de acreción interno, donde la materia ya ha cruzado casi todas las barreras y gira en espirales apretadas alrededor del agujero negro en rotación rápida. La materia que logra atravesar el entorno de gas y polvo de GRS 1915+105 termina atrapada en un disco de acreción interno, muy cercano al agujero negro en rotación rápida. Este disco importa porque allí se decide cuánta energía se libera, cuándo se emite en forma de rayos X y cómo se preparan las condiciones para que nazcan los chorros relativistas. En la región interna del disco, el gas ya no avanza en línea recta, sino que gira en espirales cada vez más apretadas, como agua que cae por un desagüe profundo. Cada vuelta convierte parte de la energía gravitatoria en calor, hasta que la temperatura es suficiente para que el gas brille de manera intensa. Disco de acreción es una estructura de gas giratorio que cae lentamente hacia un objeto central masivo. En el caso de GRS 1915+105, el objeto central es un agujero negro estelar cuyo giro arrastra el espacio-tiempo de su alrededor. Ese arrastre afecta a las órbitas más internas del disco y contribuye a que la materia alcance velocidades muy altas antes de cruzar el punto sin retorno.
La fricción microscópica entre capas de gas que giran a distintas velocidades transforma el movimiento ordenado en calor y turbulencia. Este proceso hace que el disco interno sea una región inquieta, donde la densidad y la temperatura cambian con facilidad. Cuando la cantidad de gas que llega desde el exterior aumenta, la parte interna se espesa y se calienta más, produciendo un brillo mayor en rayos X. Cuando la entrada de materia disminuye, el disco se adelgaza y la emisión baja. Esa alternancia convierte al disco en una especie de válvula luminosa que responde a la oferta de gas disponible. Sin embargo, la respuesta no es instantánea. Los cambios que ocurren en las regiones más externas del disco necesitan tiempo para propagarse hacia el interior. Esa propagación se hace a través de ondas de densidad, cambios de presión y transporte de momento angular. Momento angular es la medida de la tendencia de un objeto a seguir girando. Al moverse hacia adentro, el gas debe perder parte de su momento angular, y ese intercambio no ocurre de golpe. El resultado son retardos de brillo, pequeñas demoras entre una variación en bandas de energía más bajas y la respuesta en rayos X más duros. En las observaciones, estos retardos aparecen como diferencias temporales entre el aumento de luz en ciertas energías y el incremento posterior en otras. Esa secuencia indica que el cambio ha viajado desde zonas más frías y lejanas del disco hacia regiones más calientes y cercanas al agujero negro. La idea de un cambio que se desplaza por el disco recuerda a una ola que avanza en una superficie líquida, aunque aquí se trata de una mezcla de gas ionizado, campos magnéticos y radiación. El disco interno se comporta como un mediador entre la entrada de materia y la energía que sale en forma de luz y chorros. Una pequeña variación en la tasa de acreción, es decir, en la velocidad a la que el gas cae, puede desencadenar una cadena de ajustes que tarda segundos, minutos o más en completarse. En GRS 1915 Spruce Tinsoto 5, esta sensibilidad se traduce en ciclos de brillo complejos, donde el sistema alterna entre estados más suaves y otros más extremos. Algunas fases muestran un aumento gradual de la emisión seguido de una caída rápida que sugiere una evacuación repentina de parte del disco interno. En otras, el brillo oscila en patrones repetidos que dibujan curvas características cuando se representan en gráficos. Cada uno de estos patrones refleja una manera distinta de reorganizar la materia y el calor en las zonas próximas al agujero negro. Para los especialistas, esas curvas se convierten en mapas indirectos de la estructura interna del disco. Para la narración bastan como recordatorio suave de que la materia no cae de modo continuo, sino a golpes, pausas y reajustes. El disco interno vive en equilibrio delicado entre la atracción del agujero negro, la presión del gas y la influencia de los campos magnéticos que atraviesan la región. Pequeñas variaciones en cualquiera de estos factores pueden inclinar el equilibrio hacia un estado más brillante o hacia uno más silencioso. En términos visuales, se puede imaginar el disco interno como un anillo muy caliente que se ilumina con intensidad variable, a veces más concentrado y otras más difuso. La radiación que se libera desde esa región atraviesa la corona de plasma caliente que la rodea y llega al observador con un registro de todos los cambios previos. Los retardos de brillo se convierten en pistas temporales que permiten reconstruir dónde y cómo se originan las variaciones. A medida que el relato avanza hacia escalas todavía más internas, el foco se desplaza desde el comportamiento global del disco de acreción hacia la corona caliente que flota sobre él, donde la energía se redistribuye y se prepara el camino para la formación de los chorros que abandonan el sistema a velocidades cercanas a la de la luz. La corona caliente de GRS 1915 Pulse-Tiso 05 es una región de plasma muy energético que flota sobre el disco interno como una niebla incandescente sostenida por campos magnéticos.
Esta corona importa porque transforma la luz que sale del disco y define gran parte de la emisión de alta energía que revelan los telescopios de rayos X. En lugar de una superficie sólida, lo que rodea al agujero negro es una mezcla de gas ionizado y radiación intensa. Sobre esa mezcla se extienden líneas de campo que se doblan, se rompen y se reconectan con frecuencia. Plasma es gas tan caliente que sus átomos se separan en iones y electrones libres. En este estado, las partículas ligeras se mueven a velocidades enormes y chocan una y otra vez con los fotones que ascienden desde el disco. Cada choque puede aumentar la energía de un fotón, llevándolo desde rangos más suaves a energías mucho más altas. Ese proceso conocido como dispersión de alta energía convierte la corona en una especie de filtro que endurece el espectro de luz. El resultado es que una parte significativa de la radiación que llega al observador distante no se genera directamente en el disco. Una fracción importante nace en esta capa difusa y muy caliente. La corona caliente no tiene bordes precisos, pero se concentra sobre la región interna del disco, donde las velocidades orbitales son más altas y las fuerzas de cizalla más intensas. La cizalla es la diferencia de velocidad entre capas contiguas que se deslizan una junto a otra. Estas diferencias alimentan turbulencias y pueden amplificar los campos magnéticos que a su vez sostienen y calientan el plasma coronal. En GRS 1915/5, la corona parece cambiar de tamaño y de forma según el estado del sistema. En algunas fases, la emisión más dura domina, lo que sugiere una corona más compacta y caliente. En otras, el disco brilla con más fuerza en energías suaves y la corona pierde intensidad relativa, como si se hubiera expandido o enfriado. Desde el punto de vista del relato, la corona puede imaginarse como una cúpula luminosa y turbulenta que cubre el disco más interno. Debajo la materia gira en espirales calientes. Encima el plasma se agita y redistribuye la energía hacia los fotones que escapan. Una parte de esta energía se canaliza hacia los ejes, donde nacerán los chorros relativistas, lo que sugiere un vínculo profundo entre la corona y la base de los chorros. Los campos magnéticos que emergen y se hunden en el disco como líneas flexibles actúan como una red que captura partículas cargadas y las guía. En regiones donde estas líneas se concentran y se reconectan, la energía magnética se libera de repente y puede calentar aún más el plasma o impulsar materia hacia afuera siguiendo trayectorias estrechas. En algunos modelos, la corona adopta una forma más alargada, casi como un puente que conecta el disco con las primeras secciones del chorro. Esa estructura permite que parte del plasma escape de la vecindad del disco, sin caer directamente al horizonte de sucesos. Al resbalar a lo largo de las líneas de campo, las partículas adquieren direcciones preferentes y contribuyen a definir el eje del flujo saliente. Otros escenarios apuntan a una corona más compacta, situada muy cerca del agujero negro y modulada por su rápido giro. En ese caso, el arrastre del espacio-tiempo ayuda a concentrar la energía en regiones pequeñas, donde la densidad de fotones y partículas es máxima. El comportamiento cambiante de la corona se refleja en la forma del espectro observado. Cuando la corona es muy caliente y densa, la emisión de alta energía se vuelve más intensa y extensa, y aparece una cola dura en rayos X. Cuando se enfría o se adelgaza, esa cola se suaviza y deja más protagonismo a la emisión térmica del disco. Estas variaciones ofrecen una ventana indirecta al corazón del sistema, donde no se puede ver nada de forma directa. De manera suave, la corona funciona también como regulador de la cantidad de radiación que llega al gas cercano. Cuanto más energéticos son los fotones que escapan, más lejos pueden ionizar e influir en el medio interestelar que rodea al microcuásar. Así, una región que parece delgada y difusa
Participa tanto en la firma espectral del sistema como en la forma en que éste transmite energía hacia su entorno. En esas capas internas la actividad nunca se detiene del todo. La corona caliente de GRS 1915 se convierte entonces en un eslabón central entre el disco de acreción y los chorros, y entre el interior del sistema y el espacio que lo envuelve. Al seguir acercándose la narración deja atrás la cúpula difusa de la corona para situarse en la base misma de los chorros relativistas, donde el plasma encuentra el camino hacia los ejes de rotación y sale disparado a velocidades cercanas a la de la luz. La base de los chorros relativistas de GRS 1915 nace en la región donde el disco interno la corona caliente, y los campos magnéticos se encuentran de forma estrecha. Estos chorros importan porque conectan la física íntima del agujero negro con el medio interestelar lejano, transportando energía y materia a distancias muy superiores al tamaño del sistema binario. Un chorro relativista es un flujo de plasma lanzado a velocidades cercanas a la de la luz. En el microcuásar, ese flujo se organiza en dos direcciones opuestas, alineadas aproximadamente con el eje de rotación del agujero negro. La imagen a gran escala es la de dos haces que emergen de una misma fuente y atraviesan el entorno de gas y polvo. En las cercanías del agujero negro, el plasma nace comprimido y caliente, sostenido por líneas de campo magnético que actúan como raíles flexibles. A lo largo de esos raíles, las partículas cargadas se deslizan hacia afuera, ganan energía y mantienen una dirección preferente. La combinación de rotación rápida, gravedad intensa y campos magnéticos convierte la región polar en una salida natural para parte de la energía acumulada. Mientras el disco y la corona reorganizan continuamente la materia que cae, una fracción de ese material evita cruzar el horizonte de sucesos y en cambio se canaliza hacia el chorro. En radio, los chorros de GRS 1915 aparecen como estructuras alargadas que se separan del núcleo y se expanden con el tiempo. Algunos nudos dentro del flujo se intensifican, se desplazan hacia afuera y se desvanecen de forma gradual. Desde lejos, esta secuencia recuerda a un tren de pequeñas luces que se alejan a lo largo de un carril invisible. Las velocidades medidas son tan altas que bajo ciertos ángulos, los nudos parecen moverse más rápido que la luz. Ese efecto llamado movimiento superluminal aparente no viola la física, sino que surge de la combinación entre la velocidad real del chorro y la perspectiva del observador. En la práctica, esta apariencia extrema indica que el plasma viaja a una fracción importante de la velocidad de la luz. A medida que el chorro avanza, choca con parches de gas más denso del medio interestelar. En esas zonas, parte de la energía cinética se convierte en calor y en radiación, y el chorro puede cambiar de forma o abrir ondas de choque suaves. Ondas de choque son frentes donde la presión y la temperatura suben de manera brusca. En el contexto del microcuásar, esas ondas actúan como puntos de reorganización dentro del flujo. Crean regiones donde las partículas se aceleran aún más y emiten con mayor intensidad. Así se forman los nudos brillantes que marcan la estructura del chorro cuando se observa con suficiente resolución. El comportamiento de los chorros en GRS 1915 no es continuo sino intermitente. Algunos estados del sistema muestran chorros fuertes y bien definidos, mientras que otros apenas revelan emisión de este tipo. Esta alternancia sugiere que la base del chorro responde a cambios en el disco interno y en la corona. Cuando el disco acumula materia y después la descarga en un estallido, la corona y los campos magnéticos pueden reorganizarse liberando un pulso de plasma hacia los ejes. Ese pulso viaja hacia afuera como una burbuja alargada que se separa del núcleo y con el tiempo se enfría y se diluye.
La variabilidad de los chorros convierte al microcuásar en un sistema que late no solo en luz, sino también en flujo de materia. La idea de un latido se refleja en las secuencias de radio, donde cada episodio de eyección deja un rastro que puede seguirse durante días o semanas. En paralelo, el disco y la corona ajustan su estado, modulando la cantidad de energía disponible para nuevos impulsos. El conjunto forma un ciclo de carga y descarga que mantiene al sistema en un equilibrio dinámico. Desde el punto de vista del entorno, los chorros son conductos que transportan energía lejos del agujero negro y la depositan en el gas circundante. A distancias suficientemente grandes, la energía se dispersa y contribuye a calentar el medio, a agitarlo y a impedir que todo el gas colapse de forma demasiado rápida. GRS 1915 Spln Sotontinso se convierte así en un agente de regulación local, capaz de influir en cómo se distribuye el gas en su vecindario. El flujo relativista no rompe la calma general de la galaxia, pero añade pequeñas correcciones al equilibrio del medio interestelar. En la narración, los chorros funcionan como hilos que enlazan la región más cercana al agujero negro con escalas progresivamente mayores. Siguiendo esos hilos hacia afuera, se pasa del interior turbulento del sistema a zonas donde el gas se mueve con más lentitud y las estructuras cambian en tiempos muy largos. En el siguiente tramo del viaje, la atención se desplaza hacia las consecuencias de esa transferencia de energía, observando cómo la retroalimentación de los chorros modifica el gas que rodea al microcuásar y deja una huella duradera en su entorno inmediato. Cuando los chorros relativistas de GRS 1915 Plz atraviesan el entorno que los rodea, no solo se alejan del agujero negro, también remodelan con suavidad el gas del vecindario. Esta retroalimentación importa porque muestra cómo un objeto diminuto, en comparación con la galaxia, puede influir en el reparto de energía y materia en una región mucho más amplia. El plasma del chorro viaja a velocidades cercanas a la de la luz y transporta gran cantidad de energía cinética. Al entrar en contacto con nubes de gas más densas, el flujo se frena y transfiere parte de esa energía al medio interestelar. Esta transferencia calienta el gas, lo comprime de forma local y puede dibujar pequeñas cavidades o burbujas que vista en conjunto alteran la textura del entorno. Allí donde el chorro choca con más fuerza, se forman ondas de choque que atraviesan el gas como frentes de presión silenciosos. Estas ondas generan regiones donde la densidad y la temperatura cambian de manera brusca, aunque en escalas de tiempo muy largas medidas en años y siglos, todo parece avanzar con calma. La estructura del chorro no es completamente uniforme, de modo que el patrón de calentamiento tampoco lo es. Algunos sectores del gas reciben impulsos de energía intensos y otros apenas notan la presencia del flujo relativista. Esta distribución desigual deja zonas más calientes y otras algo más frías, creando contrastes suaves que pueden favorecer o retrasar el colapso de ciertas nubes. En regiones donde el gas se comprime con moderación, el empuje del chorro puede ayudar a que se formen aglomeraciones temporales de mayor densidad. Con el tiempo, estas aglomeraciones pueden integrarse en nubes moleculares más grandes o servir como semillas para procesos posteriores de enfriamiento y condensación. En cambio, si la inyección de energía es demasiado fuerte, la nube pierde cohesión y se dispersa, alejando durante un tiempo la posibilidad de nueva formación estelar. El microcuásar actúa así como un regulador local del ciclo del gas. No controla por completo el destino de las nubes, pero introduce correcciones finas que se suman a la influencia de otras estrellas masivas supernovas y vientos estelares. En un vecindario donde muchos procesos compiten, los chorros de GRS 1915 Plz 105 añaden su propia firma energética. En distancias mayores el chorro se diluye y su capacidad de modificar el medio disminuye,
pero cerca del sistema su efecto se nota de forma más clara. El gas parcialmente ionizado alrededor del camino del chorro registra esos episodios en su temperatura y en su estado de ionización. Al observar ciertas líneas de emisión y absorción, es posible reconstruir con paciencia qué regiones han sido tocadas por el flujo relativista. A este nivel, el chorro no solo extrae energía del entorno interno del agujero negro, también devuelve parte de esa energía hacia el exterior en forma organizada. Este intercambio establece una especie de diálogo entre el interior del sistema y el gas que llena la zona. El interior decide cuánta energía expulsar y el entorno responde cambiando de densidad, temperatura y estructura. La retroalimentación puede afectar incluso a la cantidad de materia que en última instancia llega al disco de acreción. Si el gas alrededor se calienta demasiado, tarda más en enfriarse y en condensarse en nubes que puedan alimentar nuevas fases de acreción intensa. Si la energía se reparte de manera más suave, algunas regiones pueden enfriarse y fluir de nuevo hacia el sistema. Así el agujero negro y su entorno entran en un equilibrio dinámico. GRS 1915-25 extrae materia, libera energía y a través de los chorros modifica el mismo reservorio del que se alimenta. Esta imagen de bucle cierra el círculo entre acreción y expulsión. La zona que una vez aportó gas al sistema recibe ahora la huella de ese gas transformado en energía y enviado hacia afuera. A escalas todavía menores cerca del origen de los chorros, la retroalimentación también influye. Cambios en la cantidad de materia que los chorros consiguen extraer pueden alterar la presión en las regiones polares, modificar la estructura de la corona y, en consecuencia, ajustar la forma del disco interno. Todo el sistema responde a estas correcciones buscando una nueva configuración estable hasta el siguiente episodio de cambio. Desde la distancia, el conjunto sigue transmitiendo una impresión de calma general, porque los tiempos humanos son demasiado breves para percibir la evolución completa de estas estructuras. Sin embargo, al imaginar el proceso a cámara lenta, se reconoce un intercambio continuo de energía entre el agujero negro, los chorros y el gas cercano. Esta comprensión suave prepara el terreno para mirar aún más adentro hacia la zona donde el disco de acreción toca su límite más interior. Allí, en la órbita circular estable más interna, se decide qué materia conserva aún la opción de girar y cuál cruza la frontera hacia una caída inevitable, marcando el punto exacto donde la gravedad domina casi por completo el resto de fuerzas. La órbita circular estable más interna del disco de GRS 1915-25 marca una frontera delicada entre girar y caer sin retorno hacia el agujero negro. Esta región importa porque guarda información sobre el giro del agujero negro y sobre cuánta energía puede extraer la materia antes de cruzar el límite definitivo. Más lejos del centro, las partículas de gas pueden seguir trayectorias circulares relativamente estables durante muchos ciclos, intercambiando momento angular con sus vecinas y calentándose de manera gradual. Cerca de esta órbita, en cambio, el equilibrio se vuelve frágil y cualquier pequeña perturbación puede inclinar el destino del gas hacia el interior. La órbita circular estable más interna, a menudo abreviada como ISCO, es la última trayectoria cerrada en la que el gas puede girar sin precipitarse de inmediato. Por dentro de ese radio ya no existen órbitas circulares estables y el movimiento se convierte en una espiral que cae con rapidez hacia el horizonte de sucesos. En un agujero negro en rotación, la posición de la ISCO cambia con el sentido y la intensidad del giro. Cuanto más rápido gira, más cerca del horizonte se sitúa esta órbita para el material que gira en el mismo sentido. Este detalle convierte a la ISCO en una ventana sutil al estado de rotación del agujero negro de GRS 1915-05. El disco interno siente ese límite como una superficie invisible que separa la región donde aún manda el equilibrio orbital
de la región donde domina la caída. Una vez que una porción de materia cruza la ISCO, la espiral hacia el interior se acelera y el tiempo disponible para radiar energía se acorta. Esta pérdida de tiempo efectivo de emisión influye en la eficiencia con la que el disco convierte energía gravitatoria en luz. Una ISCO más cerca del horizonte permite al gas caer más profundo en el pozo de gravedad antes de desaparecer y por tanto liberar más energía. Una ISCO más lejos reduce esa oportunidad. En el caso de GRS 1915-5, donde el agujero negro parece girar con rapidez, la posición de la órbita estable más interna se acerca al límite del horizonte. Esta proximidad convierte la región entre la ISCO y el horizonte en una franja muy estrecha pero muy energética. El disco canaliza gas hasta casi ese borde, donde la velocidad orbital se acerca a una fracción notable de la velocidad de la luz. Las trayectorias del gas no se pueden entender con la geometría cotidiana, sino con una geometría donde la propia estructura del espacio se deforma. Para la narración basta imaginar que el suelo del pozo gravitatorio se inclina con tanta fuerza que la materia ya no puede mantener un giro estable. El gas que llega a la ISCO lleva consigo la historia de todos los intercambios de momento y de energía que ha vivido, mientras viajaba desde regiones más externas del disco. Una vez cruza ese umbral, deja de participar en los ciclos de reorganización y pasa a formar parte del interior del agujero negro. La materia desaparece para siempre tras el horizonte, pero la energía que liberó justo antes de caer queda escrita en la radiación que escapa. De este modo, la ISCO funciona como un límite contable para el libro de energía del sistema. Hasta ese radio, las cuentas de intercambio de energía y momento se registran en la luz que se observa. Más allá del límite, todo se convierte en silencio para el observador distante. La posición de la órbita estable más interna también influye en la forma del espectro de rayos X. Las zonas más cercanas al agujero negro son las más calientes, y si el disco se extiende hasta una ISCO muy profunda, la contribución de regiones extremas será más intensa. Si por cualquier razón el disco retrocede y su borde interno se mueve hacia afuera, las partes más calientes desaparecen de la imagen y el espectro se suaviza. En GRS 1915-5, algunos cambios de estado parecen corresponder a ajustes en la ubicación efectiva del borde interno del disco alrededor de la posición teórica de la ISCO. Incluso cuando el radio teórico de la ISCO permanece fijado por la masa y el giro del agujero negro, el borde luminoso real del disco puede avanzar y retroceder alrededor de esa posición. En un plano más intuitivo, la órbita circular estable más interna puede verse como el último carril donde la materia aún puede elegir seguir girando o dejarse caer. Tanto el disco como la corona y los chorros sienten la influencia de esta frontera extrema. El modo en que el gas abandona el disco al cruzar la ISCO condiciona la cantidad de energía que queda disponible para alimentar la corona caliente y los chorros relativistas. A medida que la exploración se acerca todavía más al agujero negro, el viaje narrativo se desliza desde esta órbita límite hacia regiones donde incluso la luz deja de tener trayectorias sencillas, preparando el paso a la esfera de fotones, donde los rayos luminosos pueden quedar atrapados brevemente antes de escapar o desaparecer hacia el interior. Más adentro de la órbita estable, más interna, se extiende una región todavía más extraña, donde la luz misma deja de seguir caminos intuitivos. Esta zona importa porque muestra hasta qué punto la gravedad de GRS 1915-5 domina la geometría del espacio y decide el destino de los fotones. En las cercanías del agujero negro existe una esfera de fotones, una región donde la luz puede orbitar brevemente antes de escapar o caer hacia el horizonte. Esfera de fotones es la zona donde las trayectorias de luz cerradas
Son posibles aunque inestables. Aquí un rayo que pasa con el ángulo preciso no sigue una línea recta ni una curva suave, sino un giro muy pronunciado alrededor del agujero negro. Si se desvía un poco hacia afuera, termina escapando hacia el espacio distante. Si se inclina un poco hacia adentro, cruza el horizonte de sucesos y desaparece sin dejar rastro observable. En GRC 1915-105, el giro rápido del agujero negro modifica la forma exacta de esta región, estirándola y comprimiéndola según la dirección del movimiento. La luz que se propaga en el mismo sentido que el giro encuentra trayectorias distintas de la luz que se desplaza en sentido contrario. En términos visuales, el espacio alrededor del agujero negro se comporta como un cristal curvado que dobla los caminos de los fotones con gran precisión. Algunos rayos de luz que salen del disco interno se doblan y vuelven a cruzar la misma región desde la que salieron, cambiando su ángulo de salida. Otros pasan tan cerca de la esfera de fotones que dan casi una vuelta completa antes de escapar hacia el infinito. Cada camino posible guarda información sobre la curvatura del espacio-tiempo en el vecindario de GRS 1915-105. Para un observador distante, estas trayectorias complicadas producen efectos de lente gravitacional. Lente gravitacional es la desviación de la luz por la gravedad que puede ampliar, distorsionar o multiplicar la imagen de un objeto. Aunque en un sistema estelar como este, el efecto no genera imágenes grandemente separadas, sí introduce modificaciones sutiles en la forma en que se ve el disco interno. Algunas partes del disco aparecen más brillantes porque la luz que emiten se concentra en ciertas direcciones. Otras quedan atenuadas como si el propio espacio redirigiera sus fotones hacia zonas donde el observador no se encuentra. En la esfera de fotones, cualquier pequeña perturbación en la trayectoria de un rayo decide su futuro. Un ligero cambio en la dirección equivale a elegir entre escapar o caer. Esto convierte la región en una frontera inestable donde la luz se equilibra brevemente sobre el borde del abismo gravitatorio. Imaginada con calma, la escena es la de un cinturón de rutas luminosas que rodea el agujero negro, con caminos que se cruzan, se acercan y se apartan en un ambiente silencioso. Muchos de estos caminos nunca se ven como líneas separadas, sino como contribuciones mezcladas en el brillo total que llega a los telescopios. Sin embargo, su existencia deja huellas en la distribución angular de la luz y en la manera en que se perfila el borde del disco. En modelos detallados, una parte de la luz que parece proceder de detrás del agujero negro en realidad ha dado vueltas alrededor de él. El espacio curvado permite que regiones ocultas se asomen de forma indirecta, aportando un brillo extra a ciertos puntos del anillo luminoso. En el caso de GRS 1915-105, estas sutilezas se combinan con la variabilidad del disco y de la corona, produciendo un juego complejo de intensidades y matices. La esfera de fotones actúa también como intermediaria entre la ISCO y el horizonte, mientras la materia cruza la órbita estable más interna y se dirige hacia el interior. La luz que emite en sus últimos instantes puede aún intentar escapar. Algunas trayectorias se doblan tanto que rozan la esfera de fotones, prolongando el tiempo que la radiación pasa cerca del agujero negro. Este efecto alarga la presencia de ciertas señales luminosas y contribuye a ensanchar las colas de alta energía en los espectros. Para la narración, la esfera de fotones representa un anillo silencioso, donde la luz se detiene un momento en su decisión. No hay sonido, no hay superficie sólida, solo trayectorias calculadas por la curvatura extrema del espacio. Esa curvatura es tan fuerte que sustituye al papel de cualquier material visible. En lugar de un borde de roca o gas, el límite está definido por la forma misma del espacio-tiempo. A medida que el viaje sigue hacia adentro, la atención se desliza desde estas órbitas de luz inestables
hacia el horizonte de sucesos, la frontera final, donde ni siquiera los fotones que han esquivado todos los peligros anteriores conservan la posibilidad de regresar al exterior. La frontera más íntima de GRS 1915-5 es el horizonte de sucesos, una superficie matemática que no se parece a ninguna pared material. Esta región importa porque separa de manera definitiva lo que puede comunicarse con el exterior de lo que queda atrapado para siempre en el interior del agujero negro. Desde fuera no se ve un borde sólido ni una corteza de materia, solo un límite invisible, donde la velocidad de escape alcanza exactamente la velocidad de la luz. Cualquier partícula o fotón que cruce ese límite hacia adentro pierde de forma irreversible la opción de regresar, sin importar cuánta energía tenga o qué trayectoria intente seguir después. En la práctica, el horizonte de sucesos actúa como una frontera silenciosa que no refleja, no emite luz propia y no ofrece superficie sobre la que rebotar. Si un observador pudiera acercarse sin ser destruido por las fuerzas de marea, no encontraría un suelo en el que apoyarse porque el horizonte no es un objeto físico, sino una propiedad del espacio-tiempo. En GRS 1915-5, el rápido giro del agujero negro deforma este horizonte que deja de ser una esfera perfecta y se vuelve ligeramente achatado. Esa deformación refleja el efecto del giro sobre la geometría, con el espacio arrastrado en torno al agujero negro, como si fuera un fluido que gira. La materia que cae desde el disco interno hacia el horizonte cruza primero la órbita circular estable más interna y después entra en una fase de caída acelerada. Durante esa fase, la radiación que emite todavía puede escapar, pero cada vez con más dificultad. Algunos fotones siguen trayectorias que los llevan a rodear parcialmente la esfera de fotones antes de partir hacia el exterior. Otros se dirigen demasiado hacia adentro y terminan arrastrados a través del horizonte, desapareciendo para siempre de la escena observada. Al llegar al propio horizonte, la materia ya no tiene tiempo para reorganizarse ni para emitir señales que puedan viajar hacia afuera. En las teorías clásicas, todo lo que ocurre más allá de ese límite queda oculto para siempre al observador distante. Lo único que se ve es la radiación producida antes de cruzar la frontera registrada en el brillo del disco interno y de la corona caliente. Esa ausencia de superficie sólida distingue a un agujero negro de otros objetos compactos que sí poseen corteza material. En un objeto con superficie, la materia que cae impacta contra una capa densa y puede generar destellos adicionales. En un agujero negro, en cambio, no hay impacto final visible y la materia simplemente desaparece tras el horizonte. Este contraste ayuda a interpretar la firma observacional de GRS 1915-5 y refuerza la idea de que su componente compacto es un agujero negro en rotación. Desde el punto de vista de la geometría, el horizonte de sucesos actúa como un tramo de río en el que el flujo del espacio-tiempo se acelera hacia adentro. Más allá de cierto punto, este flujo arrastra todo de tal modo que ni siquiera la luz puede nadar contra la corriente. En el caso de GRS 1915-5, el giro introduce además un efecto de arrastre que hace que el espacio-tiempo se arremoline alrededor del agujero negro. Las trayectorias posibles para la materia y la luz se curvan siguiendo esos remolinos, especialmente cerca de la región polar donde nacen los chorros. El horizonte participa de ese remolino, definiendo una zona donde muchas trayectorias apuntan inexorablemente hacia el interior. Para un observador muy lejano, la caída de materia hacia el horizonte no se ve como un proceso rápido. Debido a la dilatación temporal, los relojes que caen parecen ir frenándose mientras se aproximan al límite, y la luz que emiten se desplaza hacia longitudes de onda cada vez más largas.
En la práctica, la señal se debilita y se enrojece hasta desaparecer, de modo que el observador lejano nunca ve el momento exacto en que la materia cruza el horizonte. Lo que sí llega con claridad es la firma luminosa de las etapas previas, cuando el gas aún está en el disco interno o en la corona caliente emitiendo rayos X de alta energía. De esta manera, el horizonte de sucesos se presenta como un límite entre lo que puede conocerse y lo que permanece oculto. En GRGS 1915-5, ese límite se sitúa muy cerca de la región donde el disco alcanza sus temperaturas máximas y la corona libera sus fotones más energéticos. Todo lo que ocurre justo al otro lado queda fuera de alcance, pero la posición y la forma del horizonte influyen en la distribución de energía que escapa. El resultado observable es una combinación de luz y ausencia de luz, de trayectorias que logran salir y trayectorias que se pierden. En la narración, esta frontera se convierte en el último escalón tangible antes de que la descripción deba detenerse. El viaje puede seguir acercándose, pero solo en términos de cómo el tiempo y la luz se perciben desde lejos, porque ningún mensaje cruza de vuelta desde el interior. Desde la distancia, GRS 1915-205 parece una fuente de rayos X que late sobre un fondo de estrellas apagadas por el polvo del plano galáctico. Esta perspectiva importa porque todo lo que se sabe sobre el sistema llega a través de la luz y de las partículas que consigue enviar al exterior, filtradas por la curvatura del espacio y por el paso del tiempo. En el marco de la relatividad, el tiempo cerca del agujero negro no transcurre igual que en las regiones lejanas de la galaxia. Dilatación temporal significa que el ritmo de los procesos físicos depende del campo gravitatorio en el que se encuentran. Cuanto más profunda es la caída en el pozo de gravedad, más lentamente avanzan los relojes locales cuando se comparan con relojes alejados. En el entorno de GRS 1915-5, esto quiere decir que los procesos muy cercanos al horizonte se desarrollan a un ritmo diferente del que marca el reloj del observador distante. Para la materia que cae, todo ocurre de manera continua, órbitas que se cierran, espirales, que se estrechan, radiación que emerge del disco y de la corona caliente. Para quien observa desde lejos, algunos de esos procesos parecen ralentizarse al acercarse al horizonte, y la luz que los acompaña se desplaza hacia longitudes de onda más largas. Esta diferencia crea una separación suave entre la realidad local del sistema y la imagen que llega al telescopio. El observador nunca ve cruzar el horizonte a la materia, solo presencia su acercamiento cada vez más lento y enrojecido, hasta que la señal se vuelve demasiado débil para detectarla. La dilatación temporal también afecta a la interpretación de las variaciones rápidas de brillo. Cambios que ocurren en milisegundos o segundos en la región interna del disco, medidos por un reloj que cae con el gas, pueden alargarse ligeramente en el marco del observador. Aún así, la señal se registra como variabilidad extrema, una sucesión de pulsos, estallidos y descansos que se encadenan como notas en una partitura irregular. El análisis cuidadoso de estas escalas de tiempo permite reconstruir el tamaño aproximado de las regiones emisoras. Cuanto más breve es la variación, más pequeña debe ser la zona implicada, porque la luz no puede coordinar cambios simultáneos en lugares muy separados. De este modo, la dilatación temporal y la velocidad finita de la luz se combinan para fijar límites sobre cuán compacta es la región que brilla. La curvatura del espacio alrededor del agujero negro actúa además como una lente que redistribuye los caminos de los fotones antes de que alcancen al observador. Algunos rayos de luz que parten del disco son desviados hacia trayectorias que los alejan de la línea de visión. Otros se doblan en sentido contrario y se concentran, aumentando el brillo aparente de ciertas zonas. Este efecto de lente gravitacional no produce imágenes separadas como en los grandes cúmulos de galaxias,
pero sí introduce matices en la forma del perfil de luz. Partes del disco que se encuentran más cerca del borde pueden aparecer ligeramente amplificadas o desplazadas, y la región interna puede mostrar un contorno suavemente deformado. En un agujero negro en rotación como el de GRS 1915-5, la combinación de dilatación temporal arrastre del espacio y lente gravitacional hace que la cara del disco que gira hacia el observador parezca más brillante. Esa cara se acerca a gran velocidad y la luz que emite sufre un refuerzo suave debido al movimiento. La cara opuesta que se aleja aparece algo más tenue. El resultado es una asimetría sutil en el brillo del anillo interno grabada en la señal total que se recibe. Todo esto ocurre a distancias que a escala humana resultan imposibles de imaginar, y sin embargo, las variaciones que produce se detectan en tiempos de observación manejables, registrados como curvas de luz y espectros que cambian. Para el observador lejano, cada fotón que llega representa una historia completa, el lugar del disco donde nació, las desviaciones que sufrió al cruzar la región curva y el estiramiento de su frecuencia por la gravedad. La señal final que recogen los instrumentos es la suma de millones de estas historias individuales. La relatividad envuelve el sistema, pero no lo vuelve ilegible. Introduce marcas distinguibles que, interpretadas con calma, permiten inferir la masa, el giro y la estructura de las regiones internas. En GRS 1915-105, la combinación de tiempos muy cortos, variaciones intensas y alta energía señala la presencia de un agujero negro compacto en rotación rápida. El observador distante se mantiene en un entorno de gravedad moderada, donde los relojes funcionan de modo regular y las distancias se perciben casi euclidianas. Desde ese lugar, el sistema se contempla como una fuente variable en el cielo sin riesgo, solo como un objeto de estudio y asombro. A medida que el relato se aproxima al desenlace, esta perspectiva lejana se vuelve la referencia principal. Desde aquí se ve al microcuásar completo con sus chorros, su disco, su corona y su horizonte, reunidos en una sola imagen compuesta por luz filtrada por el tiempo y por el espacio. En el cielo nocturno, GRS 1915-5, se presenta ante los instrumentos como un punto variable, un destello en rayos X y en radio sobre un fondo de estrellas apagadas. Esta apariencia importa, porque resume todo el viaje anterior. Detrás de ese punto pequeño se esconde un sistema binario extremo, un agujero negro en rotación rápida, un disco de acreción inquieto, una corona caliente y chorros relativistas que hablan con el medio interestelar. Nada de eso se ve de forma directa. Todo se reconstruye a partir de la luz y de las señales que, tras cruzar el espacio curvado y el polvo del plano galáctico, alcanzan finalmente a los detectores. El límite observacional nace en ese cruce entre lo que la naturaleza emite y lo que los instrumentos y modelos permiten interpretar. Durante décadas distintos telescopios han observado a GRS 1915-205 en bandas complementarias. Las antenas de radio siguen el rastro de los chorros que se alejan, detectan nudos que crecen y se enfrían y miden la velocidad aparente de las eyecciones. Los observatorios de rayos X registran la danza del disco interno y de la corona caliente descubren ciclos de brillo, cambios de estado y patrones que se repiten como motivos musicales. Los instrumentos sensibles al infrarrojo captan la huella de la estrella compañera y del polvo calentado, añadiendo un tono más suave a la imagen general. Cada una de estas ventanas cubre solo una parte de la historia. Ninguna por sí sola puede describir el sistema completo. El límite observacional se manifiesta también en los detalles que no se pueden alcanzar. No se ve directamente el horizonte de sucesos, ni la esfera de fotones,
ni la forma precisa de la órbita estable más interna. Esas regiones se describen mediante teorías consolidadas, apoyadas en soluciones de la relatividad general y en modelos de acreción, pero se mantienen fuera del alcance de una imagen directa. Lo que sí se puede medir es la huella que dejan en la luz y en la variabilidad del sistema. La posición efectiva del borde interno del disco, por ejemplo, se infiere a partir de la forma del espectro y de la rapidez de ciertas oscilaciones. La presencia de chorros relativistas se deduce de la emisión en radio y del movimiento aparente de los nudos. El giro del agujero negro se estima combinando estos datos con marcos teóricos que relacionan la posición de la órbita estable más interna a la eficiencia de la emisión y la estructura del espacio-tiempo cercano. En esa combinación de datos y modelos, aparece un segundo límite, el de la interpretación. Incluso con medidas precisas, existe un rango de posibilidades que no se puede reducir sin margen de duda. GRC 1915+5 se convierte así en un recordatorio de que el conocimiento detallado de un sistema extremo siempre se apoya en un equilibrio entre observación y teoría. El sistema ofrece pistas generosas, pero no una confesión completa. Sin embargo, esa incompletitud no resulta inquietante, más bien abre un espacio tranquilo para la curiosidad. Saber que una parte del comportamiento del agujero negro de su disco y de sus chorros permanece fuera de la imagen directa permite mantener viva la búsqueda. Cada nuevo instrumento, cada mejora en la sensibilidad o en la resolución temporal, promete desvelar matices adicionales sin agotar el misterio central. El límite observacional se desplaza a medida que la tecnología avanza, pero nunca desaparece. En el caso de GRS 1915+5, este límite adopta la forma de tiempos mínimos que se pueden medir, energías máximas que se distinguen y detalles espaciales que aún no se resuelven. Por encima de ese umbral, el sistema permanece como una combinación de números, curvas de luz, espectros y mapas. Por debajo se extiende un conjunto de procesos que se presienten pero no se describen en detalle. El viaje narrativo que ha ido desde la red cósmica hasta el horizonte de sucesos termina en este punto intermedio, la superficie formada por todo lo que se puede conocer por ahora. Desde allí se observa a GRS 1915+5 como un microcuásar que une escalas distintas. Los filamentos de la red cósmica alimentan la galaxia. El disco galáctico sostiene el medio interestelar local. El sistema binario canaliza la materia hacia el disco interno. La corona y los chorros redistribuyen energía hacia afuera. En el límite más íntimo, el horizonte marca la frontera entre lo observable y lo oculto. Todo este conjunto se condensa para el observador lejano en un punto que parpadea con ritmos complejos. Esa condensación no reduce la importancia del sistema, al contrario la subraya. Un objeto tan compacto permite usar la física extrema como una herramienta para entender mejor las reglas generales del universo. Mientras el relato se apaga, el microcuásar sigue su actividad silenciosa. El disco continúa recibiendo materia, la corona reorganiza la energía, los chorros salen a intervalos y el medio interestelar guarda la memoria de cada episodio. El límite observacional permanece como una línea suave que avanza con cada nueva observación, sin borrar del todo el espacio reservado para el misterio que rodea a GRS 1915+5 y a otros agujeros negros en el cosmos. En la calma de la Vía Láctea, GRS 1915+105 sigue latiendo como un pequeño corazón de gravedad extrema escondido en el plano galáctico. A su alrededor, el disco gira con paciencia la corona caliente, transforma energía en luz de alta frecuencia, y los chorros relativistas salen a intervalos llevando parte de esa energía hacia el gas distante. El medio interestelar recibe esos impulsos y los difunde con suavidad
moviendo nubes, calentando capas y dejando huellas difíciles de borrar en escalas de tiempo muy largas. Más afuera, el disco de la galaxia mantiene su rotación serena, ajeno a los detalles del microcuásar, pero sosteniendo su existencia con el gas y las estrellas que lo alimentan. A escalas todavía mayores, la red cósmica continúa guiando corrientes de materia como ríos lentos que nunca se detienen mientras cúmulos y galaxias siguen sus órbitas silenciosas en la expansión general del universo. Todo este entramado hace que la actividad de GRS 1915-5 no parezca un fenómeno aislado, sino una expresión local de reglas que se repiten en muchos lugares del cosmos. El agujero negro en rotación, el disco de acreción brillante, la corona de plasma y los chorros veloces forman un conjunto que nace de una misma gravedad aplicada en distintos niveles. En el límite más interno, el horizonte de sucesos marca una frontera definitiva, pero su presencia se integra con naturalidad en la estructura general del espacio-tiempo. Desde lejos los detalles desaparecen y queda solo un punto que parpadea sobre un fondo de estrellas atenuadas. Esa sencillez aparente deja espacio para que la mente descanse, imaginando el sistema como una pequeña nota persistente en la gran sinfonía del universo constante, lejana y completamente segura.